Pregunta, compañeros, entonces, este cateto que nos están mostrando acá, ¿es el cateto adyacente a este ángulo o el cateto opuesto? Adyacente. Adyacente. Muchísimas gracias, sí, es el cateto adyacente. Entonces, como es el cateto adyacente y tengo un cateto y el otro ángulo, lo ideal sería utilizar las funciones trigonométricas. Y me están pidiendo hallar, ¿qué? El cateto opuesto. Mire lo que está al otro lado del ángulo que me están dando. Entonces, nuevamente, me voy para las funciones trigonométricas y lo ideal sería utilizar la tangente. Y observe que ya tenemos casi todo el problema resuelto porque me están dando el cateto adyacente y me están dando el ángulo por el cual yo podría hallar la tangente del ángulo. Entonces, simplemente despego al cateto opuesto. El cateto opuesto va a quedar solo a un lado de la ecuación y el cateto adyacente va a pasar a multiplicar a la tangente. Y listo. Entonces, simplemente acá ya teníamos casi todo listo, simplemente reemplazar los valores que tenemos acá. En esta no me especifica la medida. El ángulo, según mi triángulo, sería 45 grados y el cateto adyacente sería 2. Entonces el ángulo sería 45 y el cateto 2. Entonces voy a la calculadora y le digo, hágame esa operación, 2 por la tangente de 45. Y ese otro lado también me da 2. Ok. Entonces el otro lado también me dio 2. Y recuerden que con este problema la otra vez tuvimos algunos detalles que no nos daba, ¿sí? Que fue este triángulo, porque utilizábamos mal, o el profesor utilizaba mal, las funciones trigonométricas. Entonces vamos a confirmar cuánto valdría la hipotenusa también con este lado que es el adyacente y con este ángulo que vale 45 grados. Entonces me voy a mis funciones trigonométricas y observo que va a ser el coseno el que me va a ayudar porque yo tengo al cateto adyacente, ¿sí? Entonces la hipotenusa va a pasar a multiplicar acá y el coseno va a pasar a dividir. Entonces, como me va a quedar el despeje, me va a quedar aquí la hipotenusa será igual al cateto adyacente, que está acá, sobre el coseno del ángulo. Listo. Entonces ya simplemente reemplazar valores. Sería 2, que mide el cateto adyacente, sobre el coseno del ángulo, que en este caso es 45. Me voy a la calculadora y nuevamente le digo, hágame esa operación por favor. Entonces 2 dividido el coseno de 45 grados. Y eso me da 2.82. Eso me mide la hipotenusa, 2.82. Si nuestro problema nos quedó bien desarrollado, ya tengo el cateto opuesto y tengo la hipotenusa que mide 2.82, el teorema de Pitágoras se debe cumplir, es decir, estos dos, este elevado al cuadrado, debe ser igual a la suma de estos dos elevado al cuadrado. Entonces yo pongo acá de una vez en mi calculadora, que lo tengo ahí, pongo acá el teorema de Pitágoras, me dice que la hipotenusa al cuadrado será igual a la suma de los ángulos al cuadrado. Entonces una vez voy a colocar la hipotenusa al cuadrado, ya que la tengo en la calculadora. Entonces esta, le voy a decir a la calculadora que ese resultado me lo eleve al cuadrado. Y eso me va a dar 8. O sea, la hipotenusa al cuadrado me da 8. Y la suma de los catetos al cuadrado me dan 8. Pues obviamente va a dar porque ambos miden 2. 2 al cuadrado me da 4, más el otro que también al cuadrado me da 4. El 4 más 4 me da 8. Pues ahí he confirmado con ese triángulo que tenemos acá, el teorema de Pitágoras. ¿Qué otra cosa me faltaría ahí? De pronto, si quiero hallar el otro ángulo, si lo necesito. ¿Y cómo hallo el otro ángulo? Pues tengo muchas herramientas. Tengo las funciones trigonométricas, que ya tengo todos los lados de ese triángulo. Y tengo la suma de los lados, que la suma de los lados
debe dar 180 grados. Tengo un ángulo recto que mide 90, tengo el otro ángulo que mide 45, entonces eso debe ser igual a 90 más 45 más el otro lado que lo hemos llamado casi siempre el otro lado opuesto al que yo tengo, casi siempre lo hemos llamado phi o alfa, como quieran. Entonces este 90 pasaría a restar acá, me quedaría 90, y 90 menos 45 que también pasa a restar acá, me quedaría 45, o sea que phi será igual a 45 grados. Y ahí he resuelto todo lo que necesito resolver de ese triángulo. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, quedan 10 minutos de clase, entonces dejémoslo ahí.